Pruebas de hipótesis. Bueno, según la definición que se encuentra en el diccionario, una hipótesis es la suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. En estadística, las hipótesis se realizan para buscar una posible respuesta a la pregunta que se plantea un investigador sobre si una afirmación hecha es cierta o es falsa, y sirve para tomar decisiones a partir de la información encontrada en dicha investigación. Las hipótesis se pueden plantear de dos formas. Está la hipótesis nula y está la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, que se representa con H sub 0, es la afirmación sobre ciertas características de una población y es la que siempre se busca aceptar a menos que los datos que se estén estudiando brinden evidencia suficiente para rechazarla. Esta hipótesis en el planteamiento siempre lleva un signo de igualdad. Entonces, cuando se plantea que la media es igual a un parámetro estudiado, o también se puede plantear que la media es mayor o igual a un parámetro estudiado, o que la media es menor o igual a un parámetro estudiado. Siempre va a llevar un signo de igualdad en su planteamiento. Por el contrario, tenemos la hipótesis alternativa, que se representa con H sub A, o también en algunos casos la representan con H sub 1. Esta hipótesis es la que se formula inicialmente, o sea, el investigador entonces va a formular primero, se formula esta hipótesis, la de interés del investigador, y es la que contrasta la hipótesis nula. Cuando la hipótesis nula es rechazada, entonces se acepta la hipótesis alternativa. Siempre va a ir contrastando la hipótesis nula. Y en su planteamiento pues va a llevar el símbolo contrario. Cuando la hipótesis nula es igual, la hipótesis alternativa será diferente. Cuando la hipótesis nula es menor, entonces la alternativa será mayor. Cuando la hipótesis nula, la media, dice que la media sea mayor, entonces en la alternativa se va a plantear que la media es menor a dicho parámetro estudiado. Vamos a ver los planteamientos, las formas de hipótesis. Entonces, para realizar un planteamiento de forma de hipótesis siempre necesitamos un nivel de significancia que estará representado por la letra alfa. Ese nivel de significancia es el riesgo o la probabilidad de cometer un error, es decir, de que se rechace la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Recuerde que siempre la hipótesis que se busca aceptar será la hipótesis nula. Generalmente el nivel de significancia siempre será del 1%, del 5% o del 10%, que pues pasado a valores decimales serán estos. Y determinará la región crítica o el zeta de alfa calculado, o sea, va a determinar la región de rechazo, donde si cae nuestro parámetro estandarizado, entonces la hipótesis nula será rechazada. Entonces, por ejemplo, en este planteamiento nos dice, recuerden que la primera que se va a plantear será la hipótesis alternativa. Entonces, cuando el investigador se plantea la hipótesis alternativa, que la media es diferente a un parámetro estudiado, entonces la hipótesis nula se va a plantear que la media es igual a dicho parámetro estudiado. Siempre será el contraste. Y a este planteamiento se le va a llamar una prueba de hipótesis de dos colas. Entonces, como es una prueba de hipótesis de dos colas, nuestro nivel de significancia se va a dividir en dos. Entonces nuestro z calculado, que será nuestro z de alfa, vamos a tener que dividirlo en dos. Si por ejemplo nuestro nivel de significancia fuera del 5%, entonces tenemos que dividirlo en dos y colocar el 2.5 hacia este lado y el 2.5 hacia este lado, lo que quiere decir que si nuestro z estándar, que será el resultado que hallemos con esta fórmula, ese resultado cae sobre esta región o en esta región, en esta área, entonces tendremos que rechazar la hipótesis nula. Si por el contrario cae en toda esta área, que será nuestro intervalo de confianza, entonces aceptaremos la hipótesis nula. Para hallar el intervalo de confianza, pues será restarle a 1 el valor de significancia, 1 porque ya sabemos que es el total de la curva, le restaremos el valor de significancia, que será el margen de error o el porcentaje de error que podemos tener al realizar la prueba. Entonces, esa es una forma de hipótesis. La otra forma que tenemos es cuando el investigador se plantea que la media es menor a un parámetro estudiado, entonces la hipótesis nula será que la media es mayor o igual a un parámetro estudiado. Recuerden que la hipótesis nula siempre va a llevar un símbolo de igualdad en su planteamiento.
Cuando se plantea de esta forma, entonces se va a llamar una prueba de cola inferior o izquierda. Lo que determina si la prueba es de cola inferior o de cola superior será el planteamiento de la hipótesis alternativa. Entonces acá nos está diciendo que la media ya en valores estandarizados se ubica acá, 0, me quedó cuadrado el 0. Entonces que la media es menor a un parámetro estudiado, entonces nos quiere decir que está hacia este lado, o sea, el resultado que vamos a hallar estará hacia este lado, entonces será una prueba de cola inferior o izquierda, estará hacia la izquierda de la media. Quiere decir que si el valor estudiado de la z estándar cae sobre esta área, rechazaremos la hipótesis nula. Si por el contrario cae sobre toda esta área que será nuestro intervalo de confianza, entonces podremos aceptar la hipótesis nula. El otro planteamiento es este, que la media sea mayor a un parámetro estudiado. Entonces tenemos la media, al ser mayor entonces se ubicará en la parte derecha de nuestra curva. Entonces la región que nos queda de rechazo nos va a quedar hacia este lado, que será nuestra región crítica o nuestra región de rechazo, y toda esta parte será nuestra área de confianza o de aceptación. Entonces cuando se presenta un ejercicio así tenemos que hallar encontrar nuestro valor de confianza, porque recuerden que la tabla de áreas bajo la curva normal, que será donde vamos a buscar el valor de significancia, vamos a buscarlo, antes buscábamos el parámetro estandarizado, ahora en la tabla se va a buscar la probabilidad, dónde se va a encontrar esa probabilidad para saber si se ubica de la región crítica de esta zona hacia acá o de esta zona hacia acá, y así sabemos si podemos rechazar o aceptar la hipótesis nula. A esto se le llama una prueba de cola superior o derecha. Entonces recuerden que la hipótesis alternativa es la que determina si la prueba es derecha, izquierda o es de dos colas. Entonces cuando la hipótesis alternativa dice que la media es mayor, será una prueba de cola superior o derecha. Si por el contrario dice que la media es menor, entonces será de cola izquierda. Bien, vamos a ver los pasos para realizar la prueba de hipótesis. Primer paso será plantear las hipótesis, que era lo que estábamos viendo anteriormente, que son estas, las formas de hipótesis. Entonces lo primero que se va a hacer es ese planteamiento, de acuerdo al enunciado que nos den. Segundo paso será hallar el nivel de significancia para determinar la región de rechazo o el z de alfa calculado, que será el valor que debemos buscar en la tabla de áreas bajo la curva. Tercer paso será hallar el estadístico de prueba o valor z estándar, que se halla con esta fórmula. Entonces será la media muestral menos el parámetro que estamos estudiando sobre el error estándar, y recuerden que el error estándar se halla pues con esta fórmula. Paso 4. Comparar el estadístico de prueba con el nivel de significancia. Entonces eso se hace para saber si aceptamos o no la hipótesis nula. Entonces comparamos el valor que hallemos acá, que será el que va a determinar si cae en la zona de rechazo o cae en la zona de aceptación, lo comparamos con este valor que será el margen de error o la región crítica. Entonces tenemos que compararlo para saber dónde nos queda, si nos queda dentro de la zona de rechazo o por el contrario queda por fuera de la zona de rechazo, entonces aceptaremos la hipótesis nula. Y el paso 5 ya nos quedará, será la decisión, decir si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de una actividad estadística de la Universidad Tecnológica de Bolívar que ya fue realizada y fue calificada. Entonces este es el punto 1 de esa actividad que nos dejaron para realizar. Entonces nos dice de la siguiente manera. Vamos a sacar el resaltador. Nos dice, el gerente de un hotel afirma que la cantidad media que gastan los huéspedes en un fin de semana es de 600 o menos. Esta es la afirmación que están realizando. Un miembro del equipo de contadores observó en los últimos meses que había aumentado los ingresos, por lo cual él cree que la media que gastan los huéspedes es superior a los 600. Él es el investigador y él va a investigar lo contrario de la afirmación. O sea, él quiere investigar si realmente la afirmación que se hace es cierta o si por el contrario es cierto lo que él supone. Entonces el parámetro que va a ser estudiado va a ser 600. Entonces mu sub 0, que es nuestro parámetro de estudio, es 600. Para comprobarlo tomó una muestra aleatoria de gastos de 60 huéspedes. Ese es nuestro n. Recuerden que n es igual, es el símbolo de la muestra. Entonces la muestra es de 60 huéspedes y obtuvo una media de 620. Entonces la media de esa muestra es de 620.
Si la desviación estándar poblacional es de 110, 110 es nuestra desviación estándar, que también la necesitamos para realizar la prueba, que recuerden que se simboliza con la letra sigma. Dice realizar las pruebas de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Este es nuestro nivel de significancia, que es alfa, y será, pasado a decimales, 0,05. Será este valor con el que vamos a trabajar ya con el valor pasado a decimales, que es igual que el 5%. Entonces, vamos a hacer el paso 1. Nos dice el paso 1 que lo que tenemos que hacer primero es plantear las hipótesis. Entonces, vamos a plantear primero la hipótesis alternativa, que es la de interés del investigador. ¿Qué nos dice el investigador? Dice, por lo cual él cree que la media que gastan los huéspedes es superior, es decir, mayor a 600. Entonces nos dice que la media es mayor a 600, que es nuestro parámetro estudiado. Por lo que nos queda que entonces la hipótesis nula, pues será lo contrario, que es la contrastación, será que la media es menor o igual a 600. Entonces, viéndolo de esta forma, ya podemos definir que esto es una prueba de cola superior o derecha, porque nos está diciendo la hipótesis alternativa que la media es mayor a 600. Entonces vemos que nuestra región crítica se va a ubicar a la parte derecha de nuestra curva. Vamos con el paso 2. El paso 2 será determinar el valor de significancia, ya sabemos que es 0,05, para hallar nuestro z de alfa calculado. Entonces, como tenemos que buscar el área a derecha de la curva y el área de la tabla de área bajo la curva, perdón, nos da solamente los valores a izquierda, entonces al total de la curva, que es 1, le vamos a restar el valor de significancia, que es 0,05, para encontrar el valor que podemos buscar en la tabla de área bajo la curva. Entonces, buscamos este valor 0,95. Este valor se ubica entre 1,64 y 1,65. Hallamos el promedio de esos dos valores y nuestro z de alfa calculado nos da 1,645, que será nuestra región crítica o nuestro límite, por decirlo así, donde queda la zona de rechazo y donde queda de ahí para acá sería la zona de aceptación. Entonces, es este valor, lo ubicamos ahí, que este es el límite. Luego, el paso 3 será hallar el estadístico de prueba, que es emplear esta fórmula con los datos que ya tenemos para hallar ese estadístico. Entonces, primero vamos a hallar el error estándar para poder aplicar la fórmula. Se puede hallar directamente pues en el ejercicio, a mí me gusta hallarlo aparte, entonces sabemos que el error estándar es la desviación estándar sobre la raíz de la muestra, que es 110 sobre raíz de 60, nos da un valor de 14,2010. Entonces recuerden ir haciendo las operaciones. Luego, teniendo ya el error estándar, entonces vamos a aplicar la fórmula que nos dice que es la media muestral, que es 620, menos mu sub 0, que es nuestro parámetro estudiado, sobre el error estándar. Entonces 620 menos 600 sobre 14,2010, que es el error estándar. Haciendo esa operación me da un valor de 1,40. Recuerden que solamente tomo dos decimales. Este 1,40 es nuestro z estándar, es el que va a determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula dependiendo de donde se nos ubique. Entonces, vamos al paso 4, que será la comparación. Nos dice el paso 4, comparar el estadístico de prueba con el nivel de significancia. Entonces, este fue nuestro estadístico de prueba, que es el valor z, 1,40. Este es nuestro z calculado, que es el valor de significancia, buscado el número en la tabla de área bajo la curva, nos dio 1,645. Entonces vemos que si acá está 0, en la recta se ubica 1,6, se ubicaría acá. Entonces si acá tenemos 1,6, 1,4 está más acá, 1,4 es menor. Entonces nos podemos dar cuenta que 1,4 cayó en toda esta zona, que será nuestro intervalo de confianza o nuestra zona de aceptación. Entonces, como cayó ahí, ya podemos hacer el paso 5. El paso 5 es tomar la decisión. Entonces, la decisión sería que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Se acepta la hipótesis nula porque cayó en nuestra zona de aceptación. Eso quiere decir que la afirmación que hace el gerente es cierta. La media que gastan los huéspedes en un fin de semana es de 600 o menos, porque cayó en nuestra zona de aceptación. Bueno, eso es todo. Entonces, si les sirve,
esta información, dale me gusta y comparte esta información y espero que les sirva. Dios les bendiga.